Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo F y vamos a hablar sobre el diccionario de datos Oracle y creación de tablas. En este caso, yo les voy a hablar sobre la ventana SQL llamada examen-tab.sql. Como podemos ver, la sentencia create table SL personas va a guardar los datos de ID persona y al lado va a representar el tipo de dato que tiene. Por ejemplo, ID persona tiene un dato de tipo número y tiene una restricción que, que es not null, que significa que todos los campos que tengan el not null serán obligatorios. Esta tabla guardará las columnas de ID persona, apellido uno, apellido 2, nombres, nombre completo, identificación, tipo de persona, estado, fecha de inscripción. Y en este caso contiene dos llaves foráneas que apuntan a la tabla de tipo identificación y la tabla clase de personas. Gracias. Bueno, buenas noches. Yo les voy a hablar acerca de la sentencia de examen PQ, Primary Key SQL, la cual nos permite la creación de las Primary Key dentro de otra clase que poseemos dentro de este modelo. Entonces, iniciamos con alter table, a la que le vamos a agregar nuestra Primary Key. Y entonces agregamos con add constraint y definimos un tipo o nombre de la primary key. Puede ser per barra baja pk primary key, y seleccionamos dentro de esta el atributo que queremos darle. Bueno, eso sería la parte de las primary key. En el caso de la foreign key, tenemos la tabla a la que apunte el nombre de la foreign key, y le agregamos el atributo que deseamos hacerlo foreign key en la tabla. Muchas gracias. Buenas noches, yo les voy a explicar sobre eliminar tab. En eliminar tab, este script SQL elimina completamente una serie de tablas de la base de datos. Como comando principal tenemos el drop tape que elimina por completo una tabla en la base de datos, incluyendo su estructura, ya sean sus columnas o restricciones, y todos los datos que este contenga. Como podemos darnos cuenta, cada línea del script elimina una tabla específica. Tenemos el eliminar la tabla de CL slash bajo personas con el drop tape CL personas, que en sí se elimina la tabla CL personas junto con toda su información. Asimismo, tenemos el eliminar la tabla de CL tipo identificación, donde toda esta tabla también será eliminada. Lo mismo con el CL clase persona, CL contratos, CL servicios contratados, CL detalles de servicios, etcétera. En conclusión, este script tiene como propósito eliminar completamente las tablas listadas en la base de datos. Esto puede ser útil para situaciones como reestructuración de la base de datos o limpieza de la base de datos. En el siguiente script tenemos también el eliminar PK, que como podemos darnos cuenta, tenemos que es un script SQL que elimina restricciones de clave primaria de varias tablas en la base de datos. Este proceso se realiza utilizando los comandos alter tape y el drop constraint. Cada bloque de código tiene las siguientes acciones. Por ejemplo, para modificar una tabla, utilizamos el table con el nombre de la tabla para indicar que la estructura de esta tabla será modificada. Y para eliminar una restricción específica, tenemos el comando drop constraint con el nombre de la restricción, que se encarga de eliminar la restricción de cable primaria que se había creado previamente. Tenemos, por ejemplo, el alter type CL personas y con el drop constraint per PK, que en sí elimina la restricción de cable primaria del per PK en la tabla CL personas. Lo mismo tenemos con el alter table CL tipo identificación con el drop constraint tipo ident PK, donde elimina la restricción tipo ident PK de la tabla CL identificación. También tenemos el alter table CL contratos con el drop constraint PK, donde eliminan la clave primaria contra el PK en la tabla CL contratos. Así con las demás tablas que tenemos como el CL servicios contratados, con la restricción ser con PK, la CL detalle de servicios con la restricción de ser PK, y etcétera.
Para finalizar, tenemos que este script tiene como propósito eliminar las claves primarias de varias tablas, lo cual es importante para ya sea dar mantenimiento en la base de datos o corregir errores, la migración de datos o cuando hay claves foráneas que dependen de esta clave primaria y se necesita ajustar o eliminar dichas relaciones. A continuación voy a explicar lo que haría la ventana Foreign Key. Esta ventana se encarga en seleccionar la ventana de personas y se encarga de eliminar las Foreign Key. Bueno, estas líneas de comando se ejecutan para eliminar las tablas, las claves primarias y las claves foráneas. Gracias.